Esto es lo que vamos a ver hoy en clase. Vamos a ver qué es el growth hacking, qué herramientas podemos utilizar, técnicas de growth hacking que podemos utilizar, el concepto de viralidad, cómo funciona y por qué está relacionado con el growth hacking en sí, una estrategia de growth hacking que vamos a poder ver y que vamos a poder pues tomar elementos de ella para nosotros mismos o por completo utilizarla. Vamos a ver o hablar también sobre casos de éxito. En concreto nos vamos a detener con Airbnb, Hotmail y Twitter, y dentro de de estas empresas que entiendo que todos conocéis y para todos os resultan súper familiares, pues vamos a analizar un poquito qué herramientas en concreto, qué técnicas en concreto pusieron ellos en marcha, por qué las pusieron en marcha y qué resultados al final obtuvieron. Así que vamos a ver de primera mano qué podemos hacer copiando directamente estrategias que grandes ya han utilizado para crecer de forma bestial, ¿no? Como es el caso de Airbnb, Hotmail o Twitter. Y luego también vamos a culminar la sesión analizando las ventajas y los riesgos que conlleva el hacer growth hacking. Bien, por growth hacking podemos entender un conjunto de técnicas que abarca el análisis, la creatividad, la tecnología, el análisis de métricas y la exposición masiva para conseguir una alta exposición, valga la redundancia, que permita incrementar el volumen de usuarios de la plataforma para la que estemos realizando el growth hacking, es decir, para nuestro proyecto, y además incrementar de esta forma las ventas o mejorar la monetización de nuestro producto o servicio, es decir, conseguir generar más ingresos. La figura del growth hacker es fundamental y es la persona encargada de llevar a cabo y aplicar la estrategia de growth hacking. Suele ser una persona pues que tiene profundos conocimientos de múltiples áreas de marketing digital y diferentes herramientas además, es decir, es una figura muy completa en lo que a marketing digital se refiere. Digamos que no solo por pues dominar lo que sería SEM o por dominar lo que sería email marketing de forma individualizada, puedes llegar a considerarte un growth hacker a pesar de que puedes realizar, o aportar determinadas técnicas creativas en estas áreas de especialización que sí que te pueden llevar a desarrollar técnicas de growth hacking propiamente dichas. Pero lo ideal es dominar un conjunto de técnicas que nos permitan tener esta visión general, que nos permita luego aplicar técnicas en específico dentro de cada una de ellas, pero que estén ligadas. Bien, tenemos que tener claro que frente a la compra de tráfico tradicional, y aquí entre comillas tradicional, porque estamos hablando estrictamente del mundo online, compra de tráfico en el mundo online a través de publicidad, por ejemplo, frente a este tipo de marketing, el growth hacker persigue el mismo objetivo, pero a través de técnicas de coste más controlado y que impliquen además altas dosis de creatividad. La popularización del growth hacking surge con las startups y su necesidad de crecer rápidamente para alcanzar lo que se conoce como el break-even, que básicamente es llegar a ese punto de equilibrio en el que costes e ingresos están equilibrados, es decir, deja de ser una empresa que genera pérdidas para ser una empresa que comienza a generar beneficios. Como decía, la popularización del growth hacking surge con las startups y su necesidad de crecer rápidamente para alcanzar este break-even y así poder seguir escalando su producto y seguir siendo rentables. Se trata básicamente de comprender el ecosistema de herramientas y de técnicas y de posibilidades que tenemos en el mundo online, en el mundo del marketing digital, para aprovecharlas a favor del crecimiento y las conversiones de nuestro proyecto. El growth hacking afecta a todas las áreas de un proyecto online o startup, de tal forma que el growth hacker podrá ir realizando sugerencias y modificaciones en áreas tan importantes como el desarrollo de producto, la adquisición de usuarios, la activación de los mismos y la generación de ingresos. Así que fijaos, un growth hacker, cuando lo incluimos dentro de, por supuesto, si lo incluimos dentro de nuestra jerarquía de empresa, de nuestra jerarquía de negocio, tenemos que tener claro que es una persona que va a poder o deberíamos dejarle poder tomar decisiones y participar en áreas que no tienen por qué solo afectar a lo que sería marketing digital estrictamente. Por eso, normalmente se asocia el growth hacking
a empresas como startups, en la que el mundo online y el propio negocio están ligados de por sí, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo empresas también de producto, pues lo han utilizado para dar, pues esa dosis de creatividad o para incluir esa creatividad que diferencia un poquito el producto. Tenemos que tener claro que en el mundo del growth hacking hay una serie de elementos que son indispensables. El análisis, la creatividad, la tecnología, el análisis de métricas, es decir, la analítica y la exposición masiva. Esto es fundamental. Si no analizamos bien todos los datos que vamos a ir obteniendo, ¿vale? Y aquí el tema del análisis está súper ligado también con el de las métricas, pero es diferente en cuanto a que se basa en el análisis de lo que sería nuestro producto, nuestro negocio, nuestro cliente, es decir, un análisis pormenorizado, ¿vale? Por eso el growth hacker tiene que ser una persona también que comprenda cómo funciona el negocio y tiene que ser una persona que comprenda cómo diseñar productos, cómo diseñar servicios y además cómo desarrollar una estrategia de negocio que funcione. Y luego tiene que tener también altas dosis de creatividad. ¿Creatividad por qué? Porque el growth hacker básicamente es una persona que implementa técnicas que previamente no se habían utilizado o que no se habían utilizado en esa área en específico. ¿Vale? Entonces son elementos que se incluyen dentro de nuestra estrategia que son completamente originales, porque la originalidad funciona y ya lo veremos en el apartado de la viralidad. También tenemos que tener en cuenta la tecnología, que básicamente va a ser la herramienta y va a ser el canal a través del cual podamos poner en marcha todas esas nuevas herramientas. Incluso, a veces, la tecnología es una respuesta en sí misma. ¿Cómo puede ser una respuesta en sí misma, Pablo? Pues eso lo veremos además en el apartado en el que vamos a explicar diferentes casos de éxito. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, la solución de growth hacking estaba basada en un desarrollo tecnológico, en un hack propiamente dicho, ¿vale? En una cuestión estrictamente técnica, pero muy, muy creativa. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta las métricas. Las métricas son fundamentales y tenemos que analizar con KPIs, ¿vale? Key Performance Indicators, los diferentes rendimientos que vamos teniendo en nuestra página, en nuestro proyecto online, en nuestra startup, para así poder determinar si efectivamente estamos yendo por el camino adecuado o no. Cuando hablemos de los casos de éxito, también vamos a analizar qué KPIs entraban en juego en empresas como por ejemplo Hotmail para poder determinar que efectivamente un pequeño cambio que introdujeron estaba funcionando como ellos querían o, bueno, mejor, mucho mejor que como ellos querían, ¿no? Porque el growth hacking precisamente lo que genera es una exposición masiva que termina resultando en una explosión de usuarios. Luego vamos a ver una curva típica del growth hacking, de crecimiento basada en growth hacking, y vais a comprender perfectamente a qué me refiero con lo de exposición masiva. Bien, ¿qué herramientas podemos utilizar? Pues tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas tecnológicas. Pregunta Eric si esto está relacionado con el marketing de guerrilla web 2.0. Sí, está relacionado mayor parte con el marketing de guerrilla en general. Si bien el marketing de guerrilla podríamos decir, o en cierta manera está más basado seguramente en lo que sería el marketing de contenidos, tiene muchísimo que ver. Y si entiendes el marketing de guerrilla, esto ya depende un poquito de la visión que tú tengas sobre lo que sería el marketing de guerrilla aplicado al marketing digital, si lo entiendes como ese compendio de herramientas que podemos utilizar para que de forma alternativa podamos tener éxito o podamos generar esos crecimientos un poquito más pues pronunciados, ¿no?, en nuestro crecimiento, entonces sí. Vale, lo que pasa es que el marketing de guerrilla suele asociarse sobre todo a estrategias de contenido y lo que sería el growth hacking viene abarcando pues digamos un espectro mayor, ¿no?, de lo que sería. Como estábamos comentando ahora al principio, en el growth hacking se suelen incluir también técnicas o áreas, digamos, que tienen que ver más ya con el negocio, de una forma pura y dura, ¿no? Esta es una pequeña muestra de herramientas que podemos utilizar. Como os decía, aquí tenemos herramientas que son pues herramientas por un lado tecnológicas, con un nivel de especialización bastante alto, que van a requerir de un especialista, que puede ser el propio growth hacker o puede ser una persona especialista en esa área. Y por otro lado tenemos herramientas que son pues muy muy sencillas de utilizar y que no estamos utilizando pues por esa falta de creatividad que tenemos que empezar a desarrollar si queremos empezar a hacer growth hacking en serio. Estas herramientas las muestro a modo de ejemplo para comprender la variedad y diversidad de herramientas
y áreas que tiene que manejar un Growth Hacker, ¿vale? Pero estoy convencido de que muchos de vosotros incluso conocéis herramientas que yo ni siquiera conozco, ¿vale? Y que son muy, muy interesantes para utilizar. Pero bueno, bajo mi punto de vista, herramientas que podemos utilizar desde ya mismo para empezar a aplicar técnicas de Growth Hacking o que nos servirían en caso de que diseñásemos ciertas estrategias y pusiésemos en marcha técnicas de Growth Hacking determinadas y que podríamos empezar a utilizar. Por un lado, para optimizar nuestra web, tenemos Optimizely. Optimizely es una herramienta súper, súper interesante para hacer algo tan sencillo y tan chulo y tan necesario a la vez como los test A/B. ¿Vale? Los test A/B, vamos a escribirlo por aquí, test A/B, son simplemente la posibilidad de ofrecerle a nuestros usuarios dos versiones de la misma página, ¿vale? Dos versiones diferentes de la misma página. ¿Qué conseguimos con esto? Diréis, pues con esto conseguimos probar cuál es la versión más eficiente de nuestra página. Es decir, por ejemplo, cuál es la versión que convierte más. Por ejemplo, podemos enfrentar a los usuarios a una página que tenga esta estructura, una imagen grande aquí, un texto aquí y un botón de compra aquí con más información por aquí. Este sería la página A, y luego tendríamos la página B, que tendría una estructura diferente. El botón de compra estaría aquí, aquí tendríamos simplemente una imagen, pero en lugar de vertical sería apaisada, tendríamos aquí el texto y aquí más texto. Y esta sería la opción B. Así de sencillo. ¿Qué os parece? Pues esto es fundamental para determinar, por ejemplo, cuál es la disposición de elementos más favorable para nuestros usuarios. Pero no solo eso, no vamos a llevarlo solo a una cuestión relacionada con la experiencia de usuario, que ya es muchísimo, ¿vale? Porque cambios en colores de botones, en disposición de elementos son fundamentales, y no penséis que esto es una cuestión estética de me gusta pintar aquí los monos más bonitos o me gusta pintar aquí esto más bonito. No, es una cuestión de experiencia de usuario, de usabilidad, ¿vale? Pero todo este tipo de elementos están muy, muy relacionados. Pero no es solo eso, sino que además podemos introducir variaciones en los textos. Podemos introducir un paso más, por ejemplo, en lo que sería un proceso de compra. Un paso menos en un proceso de compra para ver si convierte bien. Entonces, no penséis solo en páginas A/B, por así decirlo, como páginas, sino que son un montón de posibilidades que se abren ante nosotros. Tenemos la posibilidad de probar flujos completos de pago, canales completos que puede recorrer nuestro usuario para llegar a completar lo que nosotros queremos que haga. Pues para esto sirve Optimizely, una herramienta súper interesante para ir probando todo eso que os estaba comentando ahora. Formularios y encuestas son fundamentales y esto se enmarca dentro de lo que sería el análisis, ¿vale? En el mundo del Growth Hacking tenemos que hacer ese análisis y herramientas como Typeform y las Google Forms nos permiten hacer formularios y encuestas chulísimos que podemos poner a disposición de nuestros usuarios desde ya mismo para que nos proporcionen a cambio información, ¿vale? La información es muy, muy valiosa y nos permite además hacer algo que se llama profiling. ¿Qué es el profiling? Pues básicamente generar perfiles de nuestros usuarios. Pensad que si de una forma básica en un embudo de conversión, vamos a hacer aquí un embudo de conversión, disculpad que pinte mal, pero claro, pinto con el ratón y pinto regular. Si en un embudo de conversión, vale, hay diferentes etapas, ya lo sabéis, vamos a hacer pasar a nuestro cliente potencial por este embudo de conversión y finalmente saldrán por aquí pues unos pocos que serán los que finalmente conviertan, ¿no? Pero tenemos que hacer pasar por aquí a todos. Entonces, imaginaos que si en un embudo de conversión típico, en una primera etapa, conseguimos de nuestro usuario o de esa base de usuarios que tenemos un email, ¿vale? Pues comienza por aquí. Pues lo que tenemos que hacer a continuación es ir obteniendo más información de él para poder generar pues esa venta que deseamos generar, ¿vale? Esto sería el típico embudo de conversión basado en pues la recopilación de información, ¿vale? Lo siguiente que podríamos obtener sería, por ejemplo, pues un número de teléfono, ¿vale? O mejor aún, podríamos obtener información demográfica sobre nuestro usuario. ¿Para qué? Pues para poder extrapolar esa información y comenzar a hacer campañas dirigidas hacia ese target de usuarios para generar más. Es decir, tenemos un montón de posibilidades. ¿Cómo podemos ir consiguiendo más información de este usuario, de estos usuarios? Pues a través de, por ejemplo, de formularios y encuestas. Simplemente mandándole a esta base de datos de emails que tenemos esos formularios, bueno, pues toda esa información que les podemos facilitar. Genial, Karina ha publicado ahí algunas herramientas adicionales y te lo agradezco mucho. También os voy a publicar en el apartado, bueno, pues relacionado con la información del curso, varias herramientas y varios enlaces que vais a poder utilizar y que os van a venir pues súper bien, sobre todo si queréis comenzar a hacer pruebas en este sentido.
Como os comentaba ahora, si estamos intentando hacer pasar a ese usuario por nuestro embudo de conversión, tenemos que, por un lado, ir solicitándole información y además también tenemos que pues ofrecerle cosas a cambio, ¿no? Entonces, es una forma fantástica, los formularios y las encuestas, de ir acercándonos a ese usuario, ¿vale? De ir generando esa cercanía, ofreciéndole y pidiéndole información. Si me das esto, por ejemplo, si dices rellena este formulario, te va a costar 5 minutos y a cambio te voy a dar acceso o te voy a enviar este documento en PDF, que funcionan muy bien, los white papers, para pues conseguir obtener un montón de leads y no sé qué, ¿no? Pues cualquier tipo de información que podamos obtener ahí. Los formularios y las encuestas funcionan muy bien y son fundamentales para hacer ese profiling, ese análisis previo que luego nos va a permitir determinar, pues por ejemplo, cuáles son los usuarios que nos compran, ¿no? Cuanta más información tengamos de ellos, sabremos luego que, por ejemplo, los que nos compran son personas que tienen entre 31 y 44 años, que además les gusta mucho pues los deportes de riesgo y que además pues visitan habitualmente este blog, ¿no? Por ejemplo, boom. Pues ahí ya tenemos un montón de información súper interesante para seguir alimentando nuestro embudo de conversión a través de campañas que hagamos. Entonces, digamos que el ciclo en este sentido es completo y nos vamos alimentando de ese feedback que vamos obteniendo de nuestros propios usuarios. Fijaos, fantástico. Luego también tenemos herramientas de automatización. ¿Vale? Marketo o Mautic son herramientas fantásticas de automatización. Si queréis empezar, y bueno, sobre automatización vamos a hablar en la próxima clase, sobre automatización vamos a hablar en la próxima clase. Así que os recomiendo, si queréis, que dejéis esto un poquito en stand-by, porque la clase del próximo jueves va a estar súper chula, vamos a hablar sobre automatización y vamos a ver herramientas como precisamente Mautic en concreto, ¿vale? Porque Marketo está muy bien, pero es una herramienta de pago que, bueno, pues en principio tenemos que tener cierto presupuesto para empezar. Yo la he utilizado también, pero quiero que vosotros tengáis la posibilidad de empezar a utilizar Mautic desde ya mismo, que es una herramienta open source que os podéis instalar directamente en vuestro propio servidor, tal y como estábamos instalando pues nuestro WordPress, nuestro Magento, nuestro PrestaShop o lo que sea, y además vamos a poder utilizar también su versión free gratuita que tienen ellos, bueno, pues alojada en sus propios servidores y que nos dejan utilizar. Tiene algunas limitaciones, pero la podemos utilizar desde ya mismo. Así que, bueno, vamos a aparcar por así decirlo el tema de la automatización, pero básicamente nos permite automatizar un montón de procesos relacionados con la captación de leads, el hecho de hacer profiling, el hecho también de hacer campañas de email marketing y el de conectar con otras herramientas. Luego, por otro lado, para generar tráfico, tenemos herramientas tan interesantes como el famosísimo Click to Tweet. Vale, Click to Tweet es uno de los ejemplos que normalmente digo, porque hay gente que no lo pone, pero se dan en el mundo del growth hacking. ¿Por qué? Porque el Click to Tweet representa, por así decirlo, el sumum de la sencillez dentro de lo que sería el growth hacking y representa, pues, digamos, lo que sería una obra casi perfecta en lo que al growth hacking se refiere. ¿Por qué? Porque es una herramienta tecnológica, es decir, es una implementación que normalmente añadimos a nuestra página como en forma de plugin, por ejemplo. Hay plugins para WordPress que son el Click to Tweet, ¿no? De ahí nace precisamente. Y básicamente lo que nos permite es obtener a cambio de un tweet pues una publicación. Desbloqueamos con un tweet una publicación, ya está. O desbloqueamos un documento, o desbloqueamos acceder a un área en concreto de una web, o lo que sea, solo con el hecho de hacer un tweet. ¿Qué conseguimos con esto? ¿O qué consigue el dueño de la web con esto? Pues básicamente aumentar la repercusión de ese artículo que, bueno, en el que tiene instalado el Click to Tweet, ¿no? ¿Y por qué digo que es un ejemplo clásico dentro del mundo del growth hacking? Por lo que os decía, es una herramienta tecnológica, de tecnología básica, pero tecnológica, es una idea original, porque es una forma súper original de bloquear un contenido, por así decirlo, y hacer una acción que es muy fácil de hacer para el usuario. Y por otro lado, porque además permite, bueno, pues que sea escalable, por así decirlo. Es decir, el usuario en este caso, el dueño de la página web en este caso, no tiene que hacer nada para conseguir más tweets, ¿vale? O sea, bueno, lo único que tendría que hacer es llevar más tráfico, pero no tiene que hacer nada. O sea, es una herramienta que se queda ahí y ya está. Está trabajando para el usuario, para el dueño de esa web. Así de sencillo. Y luego, por otro lado, tenemos herramientas de rastreo como Bitly. Bitly es uno de los acortadores más conocidos en el mundo de, bueno, pues de Internet, en el mundo del acortamiento de URLs, que podéis utilizar, pues también ya mismo. ¿Qué os permite Bitly? Pues por un lado acortar URLs, ¿vale? Que es algo que, bueno, estéticamente se agradece en el mundo de las redes sociales, por ejemplo. No es lo mismo ver una web con www.loquesea.com/noticias/tal/lo que sea que un bitly.com/noticias nuevas, por ejemplo, ¿no?
Seguramente ese acortamiento ya no se pueda coger porque estará más que cogido, pero similares porque los podemos personalizar. Y esto es muy, muy interesante no solo por esa cuestión estética, sino porque además también nos permite medir cuántos clics se han hecho, por ejemplo. Cosa fundamental en el mundo de las redes sociales. Hacemos una publicación en redes sociales y publicamos un enlace asociado a esa publicación. Y lo único que nos interesaría sería saber, bueno, pues cuántas visitas se están generando, ¿no? De forma inmediata a través de Bitly podemos hacer ese acortamiento, publicarlo con esa publicación e ir viendo cuántas visitas se están generando, la procedencia de ese tráfico, etcétera. Así que es una herramienta muy, muy interesante desde el punto de vista del growth hacking en cuanto al apartado de métricas o analítica, como estábamos comentando al principio. Bien, tenemos técnicas de growth hacking que podemos implementar ya mismo, por así decirlo. Es decir, que al terminar esta clase vosotros podéis comenzar a activar, accionar, poner en marcha, implementar en vuestro proyecto online en caso de que lo tengáis y que podéis implementar ya mismo. Bien. Una de las clásicas técnicas de growth hacking que muchas veces se confunde es la de el blog. ¿Vale? El blog, pero entendido como una herramienta de inbound marketing. Tenemos que entender que nuestro blog no es nuestro blog para, bueno, pues contar las historias de nuestra empresa o contar cómo nos va, por así decirlo, a nivel personal o cuestiones muy, muy cerradas del mundo de nuestra empresa. Tenemos que empezar a pensar en nuestro blog como una herramienta de inbound marketing. Si no estáis familiarizados con el concepto de inbound marketing, frente a lo que sería el marketing tradicional, los fundadores de una empresa que se llama HubSpot, que es una empresa que está especializada precisamente en temas de inbound marketing, vienen a decir que el inbound marketing es, pues que eso, frente al marketing tradicional, que es básicamente agresivo y va a por el usuario, el inbound marketing se trata de, pues generar precisamente lo contrario, ¿no? Trata de que el usuario sea el que vaya hacia ti. Es decir, ya no se trata tanto de avasallar con técnicas publicitarias y de marketing tradicional al usuario, sino de que el usuario llegue a ti. ¿Cómo? Utilizando un compendio de técnicas que, por ejemplo, están basadas en el SEO, en el marketing de contenidos y en otro tipo de técnicas que básicamente van a atraer a los usuarios hacia nuestra web. Tenemos que pensar en el blog como esa herramienta de inbound marketing. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, si lo llevamos al mundo del SEO y, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedique a hacer pues recambios para motores, por ejemplo, y vendemos a través de nuestra página web recambios para motores, en nuestra web os pongo este ejemplo súper extremo para que comprendáis que se puede hacer prácticamente con todo un blog, ¿vale? Porque a veces clientes me han dicho, no, es que no puedo con blog hablar sobre mi producto. Sí que puedes, ¿vale? Y hay gente que está buscando información relacionada con lo que tú tienes y quieren comprarte a través de Internet. Simplemente tienes que dar con la tecla. Entonces, por ejemplo, si volvemos otra vez al ejemplo de los recambios para motores, podemos hacer un blog en el que expliquemos, pues, cómo hay que cambiar esta pieza en concreto del motor. Podemos hablar sobre el desgaste que se genera en esta pieza de motor. Vale, Pablo, pero eso no me va a traer una venta directa. Claro que no te va a traer una venta directa eso, pero tú piensa en el proceso que va a hacer ese potencial cliente. Va a llegar a tu blog porque va a ver cómo, bueno, pues cómo es el proceso de desgaste de esa pieza porque le interesa, porque se le está desgastando esa pieza. Es decir, en breve debería tener que comprar una. Bien, tú le explicas todo, das tu punto de vista y además aportas todo ese expertise, ¿vale? Todo ese conocimiento, todo ese know-how que tú tienes y se lo das y hay que ser generoso, ¿vale? Aquí no te guardes, no, me guardo porque luego mi competencia tal, no, tienes que ser generoso, ¿vale? Y mucho de la originalidad en Internet y demás se gana así, con generosidad. Y tienes que explicar de forma pormenorizada en qué consiste esa pieza y cómo es el desgaste. Ahí te estás ganando un potencial cliente, porque esa persona va a ver, y además ha llegado a tu web de forma voluntaria, inbound marketing, va a ver que tú eres un experto en esa materia y va a ver que efectivamente controlas muchísimo y estás explicándolo todo de una forma súper detallada y muy honesta y muy sincera. Bien, pues ¿por qué no es el momento adecuado para implementar algo de growth hacking ahí? ¿Pero cómo, qué puedo implementar, Pablo? Pues le puedes hacer un click to tweet. ¿Para qué? Para poder registrar cuál es esa cuenta de Twitter que tiene esa persona y luego seguirlo, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser ya un súper básico. Pero si aún quieres más, puedes decirle, y que salte un pop-up, por ejemplo, y decirle, oye, ¿por qué no te suscribes a mi lista de correo y te aviso cuando tenga más información como esta? Pues esa persona va a decir que sí, porque le acabas de decir que, bueno, pues esta pieza puede generar esto y lo otro, y le has dado toda tu información. Esa persona es muy propensa a suscribirse a tu lista de correo y que tú luego puedas empezar, y de nuevo volvemos al embudo de conversión, a pasarlo por el embudo de conversión.
Dice Eric que ellos han hecho uso del blog y les ha ido de forma excelente, eso es cierto. Pues me alegro, Eric, porque es un ejemplo fantástico de que efectivamente los blogs funcionan y que se pueden utilizar para mucho más, ¿vale? No hay que descuidarlos y no hay que utilizarlos simplemente como, porque también lo he visto en clientes, en consultorías que he hecho, cómo se utiliza el blog como una herramienta de noticias, sin más, o sea, sin ningún tipo de propósito, como si se pudiese monetizar ese blog de empresa, pues utilizando AdSense, por ejemplo, ¿no? No, es ridículo, a menos que tengamos una temática potentísima y seamos capaces de crear, pues, bueno, información muy, muy relevante, ¿no? Dice cocina, laboratorio, zapatos, etcétera. Fantástico, Eric, que pongas esos ejemplos. También tenemos que hacer publicaciones como invitado. ¿Qué quiere decir hacer publicaciones como invitado? Bien, pues vamos a coger todo ese expertise y todo ese conocimiento que tenemos y vamos a buscar los blogs de referencia en nuestro sector, que evidentemente no sean de la competencia, y vamos a proponerles que si quieren podemos colaborar con ellos publicando información sobre esto o lo otro. Ahí está publicando Karina un poquito más de información. Muchísimas gracias como siempre. Y lo que os decía, vamos a hacer publicaciones como invitado, vamos a sugerirles que podemos pues aportar esta información o la otra o lo que se nos ocurra, incluso podemos dárselo súper masticado y enviarle los artículos para que ellos los publiquen sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que generamos con esto? Pues generamos por un lado, y aquí viene, digamos que está unido con la siguiente parte, desarrollar nuestra marca personal porque debemos firmar todos esos artículos e identificarnos, y por otro lado estaremos consiguiendo enlaces hacia nuestro blog. ¿Qué ganamos con enlaces hacia nuestro blog? Pues ganamos cosas tan interesantes como que a nivel de SEO, y espero que os acordéis todos, a nivel de SEO estamos haciendo lo que se llama link building, es decir, generando enlaces hacia nuestra página web, ¿vale? Desde la página en la que publicamos, si nos deja meter un enlace hacia nuestra web, estaremos generando un enlace y además estaremos incrementando, ¿vale? El perfil de enlaces y reputación de nuestra página web. Con lo cual, por un lado, a nivel de SEO, es decir, por el lado técnico, por así decirlo, estaremos ganando, pero también por el lado de lo que sería la posible adquisición de clientes. ¿Por qué? Porque cualquier persona que lea esto va a decir, joder, este tío, como controla de esta temática de motores en concreto, voy a preguntarle porque quiero renovar mi motor por completo. Pues ahí tenemos más valor. La marca personal es fundamental también y es una técnica de growth hacking que se suele utilizar. ¿Por qué? Porque la marca personal permite generar una empatía mucho mayor que directamente con lo que sería, utilizando una empresa, ¿vale? Para comunicar, suele ser difícil que a través de una empresa se genere esa empatía, ¿no? Porque se genera cierta barrera emocional, por así decirlo. Con la marca personal o desarrollando nuestra marca personal conseguimos conectar mejor con nuestros usuarios y vamos a hacerles pasar por el embudo de conversión de una forma mucho más sencilla. Muchas gracias, Karina, de nuevo, que ha publicado un montón de información por ahí. Os recomiendo que ahora, si podéis, pues, bueno, dejéis para luego esas páginas, básicamente para no perder el hilo y, bueno, pues seguir un poquito aquí y que podáis participar aquí. Como os decía también, otra cosa interesante que podemos desarrollar y que está muy unida con lo que estábamos hablando hasta ahora de nuevo, es el recopilar emails, ¿vale? Los emails son una fuente fundamental que vamos a tener que utilizar a lo largo de, bueno, pues nuestro periplo dentro de lo que sería el growth hacking y el desarrollo y captación de clientes para nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es una herramienta que vamos a poder automatizar de forma brillante. Así que tenéis que recopilar emails como sea, como podáis, pero hacedlo. También tenemos que aprender de nuestros datos. Luego lo vamos a ver en ejemplos de estas grandes empresas que os comentaba anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros datos son una fuente fundamental de información. No, Pablo, pero es que solo veo números, veo visitas. No, tienes ahí un montonazo de información y vamos a ver cómo podemos utilizar esa información luego cuando veamos el caso del ejemplo de Twitter. Fijaos que puede parecer súper lejano, pero al contrario, tenemos ahí un montón de información que Twitter en este caso nos va a enseñar a utilizar a través del ejemplo de lo que ellos mismos hicieron. Y luego tenemos que utilizar los test A/B, ¿vale? Los test A/B, como os decía cuando os estaba explicando cómo funciona Optimizely, son fundamentales si queremos realmente, bueno, pues conseguir la mejor versión de lo que podría ser nuestro proyecto online. Bien, el concepto de viralidad es un concepto que está muy, muy ligado a lo que sería el growth hacking. ¿Por qué? Porque el growth hacking en sí mismo representa, bueno, pues una explosión, ¿no? El término growth hacking, bueno, es en inglés, quiere decir growth, que es crecimiento, y hacking, que es de hackeo, que viene realmente de un growth hacker, que es un hacker de crecimiento.
Es decir, que está utilizando técnicas que permiten crecer de forma alternativa, por así decirlo. No son las técnicas tradicionales, sino que son hacks, ¿vale? Son técnicas alternativas. Estas técnicas alternativas suelen generar esto que podéis ver aquí. ¿Qué es esto que podéis ver aquí? Pues como podéis ver es un crecimiento bestial en un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Esto es una característica típica de aplicar técnicas de growth hacking de forma brillante, en este caso, porque es una bestialidad lo que hay aquí representado, pero, bueno, pues típica del mundo del growth hacking. Una línea de crecimiento normal sería así, y una línea de crecimiento en el mundo del growth hacking es así. Así, son auténticos picos de crecimiento exorbitante que se generan pues de forma súbita, porque aplicamos esta técnica de forma correcta y en ese breve periodo de tiempo se genera este crecimiento. En este caso concreto, estáis viendo una curva de crecimiento de un vídeo de YouTube, ¿vale? Y aquí es muy interesante además analizar lo que sería la viralidad con el concepto de YouTube, porque suele ser el ejemplo paradigmático de cómo se puede generar viralidad o cómo podemos llegar o intentar llegar a medir el elemento viral dentro de lo que sería, bueno, pues una estrategia de crecimiento. Por un lado tenemos que introducir el concepto de los tastemakers. Los tastemakers son aquellas personas que tienen esa capacidad de liderar la opinión. Son líderes de opinión, si lo traducimos al español. Y básicamente son personas que tienen la capacidad de mover muchísimo tráfico porque tienen una audiencia muy, muy grande. Por ejemplo, cantantes, presentadores de televisión, jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, jugadores de béisbol. Todo este tipo de personalidades, incluso políticos podría llegar a ser, todo este tipo de personalidades son los llamados tastemakers. Básicamente son los que, traduciéndolo literalmente, son los que generan el gusto, ¿vale? Son los que dando su opinión generan esa tendencia positiva que va pues a alimentar un determinado vídeo, una determinada página o lo que sea. En este caso, lo que ocurre aquí con este vídeo es que una personalidad, bueno, en Estados Unidos, es un presentador de televisión en Estados Unidos que se llama Jimmy Kimmel, comparte este vídeo en Twitter porque le comentan que es un vídeo interesante y demás. Pues lo que se genera a continuación es esto. Y luego viene todo esto que hay por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente, por un lado, primero lo comparte Jimmy Kimmel y luego se genera aceleración al compartirlo. ¿Cómo ocurre esto? Pues otros tastemakers que seguramente no son tan relevantes como Jimmy Kimmel comienzan a compartirlo en momentos determinados, con lo cual se genera aún más exposición y se genera de nuevo pues esos comportamientos también virales, esos elementos explosivos. La participación es fundamental también. ¿Por qué? Porque se genera, digamos que a través de la participación, lo que permite pues todas estas curvas de crecimiento. Sin esa participación no habría curvas, no habría picos, ¿no?, explosivos, por así decirlo. Y tenemos que tener en cuenta que lo no esperado es lo que termina triunfando. Es decir, ese carácter de originalidad es fundamental para alimentar esa viralidad. Si no tenemos algo realmente original, nunca vamos a conseguir que un Jimmy Kimmel lo comparta, que blogueros especializados lo compartan y que nadie participe de esa viralidad. Os recomiendo, y os lo voy a poner en la zona del estudiante, que le echéis un vistazo a una TED Talk de Kevin Aloka, que es el Trend Manager de YouTube. Básicamente explica todos estos conceptos que estoy explicando yo aquí en la clase y a través de su vídeo vais a poder comprender perfectamente cómo funciona el mundo de la viralidad. ¿Qué es lo que trata de hacer Kevin en su vídeo? Pues básicamente trata de acercar lo que sería el comportamiento viral y estudiarlo para poder determinar cómo funciona lo que sería pues un vídeo viral, ¿no? En este caso estaba analizando un vídeo de YouTube, varios vídeos de YouTube, ¿no? E introduce todos estos conceptos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros desde el punto de vista del growth hacking es que muchos de estos conceptos son así, es decir, no podríamos obtener sin un tastemaker un crecimiento tan explosivo. Por eso es fundamental o es muy, muy interesante generar contenido no esperado, ¿vale? Lo más no esperado posible. ¿Por qué? Porque con ese tipo de contenido vamos a poder llegar en algún momento a algún tastemaker y vamos a poder generar algún tipo de aceleración como la de este tipo. ¿Qué generamos con esto? Pues generamos que se comparta de forma bestial, generamos participación por parte del público, con lo cual para nosotros súper bien, porque lo que generamos son posibles potenciales clientes que nos van a ver.
Y de esta forma cerramos el círculo, por así decirlo. Así que la viralidad es un elemento súper interesante dentro de lo que sería una estrategia de growth hacking. Como os comentaba antes, aquí podéis ver, por ejemplo, lo que sería una curva típica de crecimiento aplicada al mundo del growth hacking. Estamos hablando ahora de una estrategia de growth hacking, ¿vale? Y dentro de una estrategia de growth hacking tenemos que tener en cuenta que hay que determinar un objetivo principal que sea subdividible en microobjetivos. De esta forma vamos a poder trabajar de forma adecuada. Imaginaos, por ejemplo, un objetivo que fuese terminar el año pues haciendo suficiente dinero para mantener a 4 empleados, ¿no? Como objetivo general de nuestra startup, de nuestro proyecto online o de lo que sea. Entonces tenemos que empezar a pensar, vale, ¿cuántos clientes necesito? Microobjetivo 1, ¿vale? Elementos subdividibles. ¿Cuántos clientes necesito para conseguirlo? ¿Cuántos emails tengo que enviar? ¿Cuántas reuniones tengo que tener? ¿Cuántas unidades tengo que vender? ¿Y esto qué son? Pues estos son KPIs, ¿vale? KPIs propios de vuestro negocio que vais a poder empezar a medir y vais a poder empezar a rastrear. ¿Vale? Sería cuántos clientes necesito, podría ser el CCN. ¿Cuántos clientes necesito? Así de fácil. ¿Cuántos emails tengo que enviar? ¿Cuántos emails? Así. ¿Cuántas reuniones tengo que tener? ¿Cuántas reuniones? Y pues ir traqueando a lo largo de los meses con diferentes plantillas, ¿vale? ¿Cuántos estamos teniendo? ¿Cuántos emails envío al mes? Por ejemplo, 500, y esto lo podemos rastrear fácilmente. ¿Cuántas reuniones tengo al mes? 3, y al mes siguiente tengo que tener 4, y al mes siguiente tengo que tener 5. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues eso es lo que tenemos que determinar en nuestra estrategia de growth hacking. Tenemos además que generar interés sobre nuestro producto de servicio, ya sea porque lo vamos a lanzar o no. Seguramente hay un montón de gente, que ya son contactos nuestros, que pueden estar interesados en lo que ofrecemos, ¿verdad? Pues hay que enviarles un email, hay que calentar a esta lista de correos que tenemos de gente que ya conocemos o que hemos adquirido previamente y decirles, oye, tengo un producto que va a salir el próximo día lo que sea y va a ser espectacular porque va a hacer esto y creo que puedo ayudarte además a solucionar tu negocio porque además hace esto y esto que me habías comentado que funcionaba mal en tu negocio. Tenemos que rastrear a partir de ahí cuántos abren este email, cuántos no lo abren, tenemos que hacer pruebas, pedirles que demuestren interés de alguna forma, por ejemplo pedirles, oye, ¿cómo mejorarías este producto que voy a lanzar? ¿Cómo harías esto? Ahí tenemos trabajo que hacer. También tenemos que generar trabajo que sea escalable. Lo no escalable es lo que tenemos que hacer que no podemos automatizar. Por ejemplo, tareas que nosotros tendríamos que hacer a diario que no podríamos automatizar serían las que entrarían dentro de trabajo no escalable. ¿Vale? Entonces tenemos que generar la mayor parte de trabajo escalable posible. Por ejemplo, enviar email a nuestra lista de contactos. Esto es trabajo escalable porque lo vamos a poder ir automatizando a lo largo del tiempo, tan solo generando pues, una serie de emails que luego se van adaptando a cada uno de los usuarios según hagamos ese profiling que nos ha permitido determinar, por ejemplo, si son mujeres, si son hombres, si tienen intereses por el mundo del marketing digital o no, y lo que queramos. Y también tenemos que generar un producto o servicio envidiable. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que estamos vendiendo, que claramente tenga unos puntos de venta fuertes, ¿vale? Que puedan resultar mejores o que puedan hacer frente a la competencia, ¿vale? No se trata muchas veces de hacer el mejor producto posible, porque a veces incluso llega a ser imposible, ¿no? Porque hay pues una mega empresa en nuestro sector que lo hace de forma totalmente envidiable, ¿no? Pero nosotros tenemos que plantar cara a eso y hacer algo diferente. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de vuestros compañeros que tiene una tienda online de productos, pues que son para mujeres, ropa deportiva para mujeres, ¿no? Y básicamente él me estaba hablando de producto y yo notaba que efectivamente ellos eran conscientes de que tenían un producto totalmente diferenciado, ¿no? Tenían un tejido que, pues era de una forma particular y además, eran súper originales, ¿no? Frente a lo que se ve habitualmente. Pues de esto hablo, ¿vale? Quizás no era el mejor del mercado, sí, no lo sé porque desconozco el sector, pero básicamente es un producto que se puede diferenciar de los demás, ¿no? Un producto del que sentirse orgulloso, un producto envidiable. Me está pidiendo por ahí Karina que si puedo leer lo que dice la curva, que está muy pequeño, si lo puedo decir. Aquí dice Periods of Strategic Sustainable Growth y luego aquí dice Rapid and Sustainable Tactical Growth, ¿vale? Digamos que hay dos periodos diferentes o se enmarcan aquí dos periodos diferentes. Por aquí sería un periodo de crecimiento sostenido, es decir, la típica curva que va así, y luego por otro lado aquí tenemos el típico comportamiento viral del que os estaba hablando en la diapositiva anterior, que es crecimiento rápido no sostenible, ¿vale? Que, normalmente responde a acciones tácticas, acciones que se generan en ese momento y que nos permiten crecer así de forma muy, muy rápida, ¿no?
Y también tenemos que generar un sistema de recompensas, ¿vale? Un sistema de recompensas es fundamental. Si analizamos, por ejemplo, el caso de éxito de Dropbox, que realmente se cimentó parte de su crecimiento en un sistema de recompensas, para mí, bajo mi punto de vista, es fundamental. Y un sistema de recompensas puede tener la forma, bueno, pues más variada del mundo. En el caso de Dropbox, por ejemplo, si alguno utilizáis Dropbox, estoy seguro de que lo conoceréis, que Dropbox decía, amplía el tamaño que te estamos dando, los gigas que te estamos dando de almacenamiento, trayendo un amigo. Ya está. Así, súper sencillo. Y ellos ponías allí tu email, el email de tu amigo, y automáticamente cuando se daba de alta, te daban a ti un poquito más de espacio en su plataforma. Fantástico, sencillo, muy, muy útil, y lo que realmente querían los usuarios que entraban a formar parte de Dropbox era tener un poco más de espacio. Así que genial, ¿no? Todos salían contando. Pero vosotros podéis hacer un sistema de recompensas, bueno, de lo más variado posible. Desde, por ejemplo, podéis ofrecerle un mini sistema de afiliación, ¿no? Al que, por ejemplo, si tenéis un comercio electrónico, dices, pásale este enlace a tus amigos y por cada venta que se genere a través de tu enlace, te vamos a dar un 5%. Podéis dar también un sistema de recompensas basado en tokens, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hagas una compra te vamos a dar un mini no sé qué. Y ese mini no sé qué, cuando tengas 200 lo vas a poder canjear por un producto. Puedes hacer también recompensas basadas en descuentos. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero para mí es súper interesante el sistema de recompensas en el mundo del growth hacking. Y luego tenemos que hacer un análisis continuado, que como os decía antes, y os vuelvo a repetir ahora, vamos a ver ahora en un segundito cuando hablemos de Twitter, cómo funciona el tema del análisis y cómo lo podemos utilizar. Dice Eric, me parece esto sería un feedback y hacer a la vez un benchmarking, perdón. Sí, básicamente, Eric, todo esto que estamos comentando se basa en análisis, ¿vale? Es fundamental que hagamos análisis para, bueno, pues para poder efectivamente desarrollar una estrategia de growth hacking satisfactoria. Bien, vamos a ver ahora rápidamente unos casos de éxito súper interesantes para que veáis un poquito que vosotros también podéis, aspirar a poner en marcha técnicas de growth hacking de una forma, pues más o menos sencilla, ¿no? Como ellos han hecho, basada mucho en vuestro producto, en análisis de vuestro producto o servicio y que os va a permitir experimentar un crecimiento rápido. Vale, estas empresas, cuando pusieron en marcha estas técnicas, eran, pues empresas y que tenían empleados, ingenieros y demás, pero no tenían el tamaño bestial que tienen ahora, con lo que os quiero transmitir que, podemos hacerlo, o sea, se puede hacer, se puede generar esos crecimientos. Yo he visto crecimientos bestiales y, creo que es interesante la posibilidad de que pongáis en marcha este tipo de técnicas y aprovechéis todos los recursos que os encontréis a vuestro paso para poder hacerlas, ¿no? En el caso de Airbnb, por ejemplo, ya sabéis que Airbnb es una empresa que se dedica al alquiler vacacional. Estoy seguro que más de uno de vosotros ha utilizado alguna vez los servicios de Airbnb. Y básicamente en Airbnb, desde un punto de vista analítico, vale, aquí vamos con la parte del análisis, se encuentran con un problema. Es una plataforma que es nueva en el mercado y requiere un cambio en la mente del consumidor. Entonces requieren crecer el número de usuarios para que ese impacto en lo que sería ese cambio de costumbres en el consumidor sea lo menor posible y se viralice en cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensamos al principio, las objeciones principales que la gente ponía a Airbnb era que no, pero me está alquilando alguien su casa, ¿cómo me fío yo? ¿Cómo puedo saber que efectivamente llego allí? Pues el trabajo aquí de Airbnb era aplanar ese problema y hacer el proceso lo más suave posible, lo más smooth y lo más sencillo posible, siendo el elemento Airbnb de garantía. Es decir, Airbnb pasaba a ser ese elemento que intermediaba en este proceso y que te garantizaba que efectivamente ibas a poder llegar allí a tu destino y tener allí tu casa, que era realmente la casa de otra persona que te la cedía durante ese tiempo o incluso la habitación, ¿no? Bien, entonces para seguir creciendo, Airbnb piensa en una solución, que es básicamente la de, aliarse con alguna otra plataforma para conseguir tráfico. Vale, muy bien. ¿Cómo consigo tráfico de otra plataforma? De una forma, sin que sea tradicional, ¿no? Digamos, utilizando el growth hacking. Pues lo que piensan desde Airbnb es que Craigslist, y Craigslist sé que es un elemento particular de Estados Unidos, pero Craigslist en Estados Unidos tiene millones de visitas. Es una página tremendamente popular, incluso hoy en día, pero que tiene un aspecto, totalmente desfasado, como de otra época, pero, sin embargo, funciona como tablón de anuncios, funciona una barbaridad. Un ejemplo, para hacer una analogía, en España podría ser 1000 anuncios, ¿no? Es una página que presenta un diseño desfasado en el tiempo, que es realmente fea,
pero que sin embargo la usan millones de personas. Pues Craigslist pasa lo mismo. En Airbnb saben que en Craigslist tienen una base de usuarios que potencialmente puede estar interesada en su producto, porque hay listas en Craigslist que hablan sobre pues el compartir casa, el ir a alquilar una casa en otro sitio y demás. Entonces ven ahí una oportunidad para conseguir usuarios. ¿Y qué es lo que hace? Bien, pues desarrollan un sistema para que cada publicación que se haga en Airbnb y lo publicitan, también se pueda realizar en Craigslist. Esto que les permite, por un lado, fidelizar a esos usuarios que están publicando en Craigslist porque saben que van a poder publicar en Craigslist, pero lo más interesante que les ofrece es la posibilidad de conseguir enlaces que vengan desde Craigslist, con lo cual generan más visibilidad en Craigslist. ¿Por qué? Porque allí es donde están todos los usuarios, los ven, están viendo esos anuncios y ven, ostras, esta gente que tiene aquí anuncios en Craigslist, pero también en Airbnb, parecen interesantes. Entonces arrastran, digamos, a esos usuarios desde Craigslist hacia Airbnb a través de una técnica sibilina. El proceso funcionaba de la siguiente forma. Cuando dabas de alta tu anuncio en Airbnb, dabas de alta un anuncio en Airbnb, tú eres un usuario que tenía pues un alojamiento, una habitación o lo que sea, dabas de alta en Airbnb, cuando te llegaba el email de confirmación, ¿vale?, de que habías correctamente publicado tu anuncio en Airbnb, Airbnb te recomendaba y te decía, oye, ¿por qué no publicas también en Craigslist? Lo puedes hacer también, lo puedes hacer de forma sencilla pulsando en este botón y en un clic ya nosotros publicamos por ti en Craigslist. ¿Y qué es lo que consigues? Pues consigues una exposición bestial porque Craigslist tiene un montón de tráfico. Muy bien. La gente pulsaba en que sí, lógicamente, porque era lo más favorable, y tenían su publicación en Craigslist y en Airbnb. De tal forma que toda la gente que veía ese anuncio en Craigslist también luego terminaba saltando en Airbnb para cerrar la compra, para ver un poquito más de información, etcétera, etcétera. Esto es growth hacking puro y duro, ¿vale? En este caso, no penséis que Craigslist proporcionaba una API. Una API básicamente es un sistema para conectar a nivel tecnológico webs, de tal forma que yo envío pues una información a una página web y la API lo recoge y luego lo traduce, digamos, y le da el aspecto que podría tener esa web, ¿no? En este caso, en Craigslist no había ninguna API, es decir, no era que Airbnb recogía la información, la enviaba de forma tecnológica aquí, no. Se explotaba, digamos, un fallo, por así decirlo, en el código de Airbnb que permitía, de forma automática en el código de Craigslist, perdón, que permitía a la gente de Airbnb de forma automática, cuando alguien pulsaba en ese botón, enviar el mismo anuncio que se había generado y ponerlo en el formato de Craigslist y publicarlo en Craigslist de una forma semiautomática, ¿vale? Muy, muy interesante, muy, muy inteligente. Permite directamente a Airbnb crecer y aumentar su base de usuarios. Bien, fijaos, tenemos Hotmail. Y Hotmail ya es mucho más antiguo, además, que Airbnb, pero sí utilizaron el growth hacking para seguir creciendo. ¿Cómo lo utilizaron? Bien, bueno, pues todos sabréis que Hotmail es un cliente de email online, nos permite crear de forma gratuita nuestro correo electrónico, ¿verdad? Todos lo entendemos, ¿vale? Y en el principio se encuentran con un problema grandísimo. ¿Cómo promocionamos nuestros servicios, no? En los inicios del Internet masivo, por así decirlo, la gente, bueno, pues desconocía la posibilidad de que pudiesen tener un email en la nube, por así decirlo, porque son también los pioneros de los servicios en la nube, ¿no? Los clientes de email, porque realmente si lo pensamos, está todo en la nube. Es decir, está en un servidor, no está en nuestro correo, el correo, por así decirlo, en nuestro ordenador el correo, ¿no? Entonces, se encuentra con el problema de cómo promocionar el servicio. Dice Eric que le ha dejado una idea de negocio, pues fantástico. De eso se trata, Eric. ¿Cómo promocionamos el servicio? Bien, pues ellos piensan que pueden generar promoción para su servicio con una idea sencillísima y fijaos qué sencilla y qué brillante. Incluir al final de cada email una postdata que diga, te quiero, esto era en inglés y esto es la traducción, te quiero, I love you, consigue tu email gratis con Hotmail. De tal forma que cada vez que un usuario de Hotmail enviaba un email, se incluía esa postdata que ponía te quiero, consigue tu email gratis con Hotmail. Vale, pues al principio, de forma espectacular, empezaron a conseguir 3.000 usuarios por día. Pero es que en 6 meses consiguieron crecer hasta 1 millón de usuarios. Fijaos si esta idea tan pequeña fue relevante, que vendieron la empresa a Microsoft con 12 millones de usuarios. Así que en solo 6 meses se pusieron muy, muy cerquita, o muy on track, por así decirlo, de lo que iba a ser esa futura venta a Microsoft. Una idea sencilla, pero brillante, ¿vale? Es verdad que esta idea también es fruto de un análisis o de
un conocimiento, por así decirlo, del entorno. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el inicio de los clientes de correo, ¿vale? Y comprendían que no todo el mundo tenía correo. Hoy en día, si te llega, postdata te quiero, consigue tu email gratis con Hotmail, pues dices, bueno, pues ya tengo mi email, ¿no? Por aquí. Pero en aquella época era fundamental que se diese a conocer de este tipo de formas. ¿Por qué? Porque la gente no sabía lo que era Hotmail, no sabía lo que eran los clientes de correo online. Así que fijaos qué idea tan brillante y tan sencilla de growth hacking de nuevo, que permitió a Hotmail pues que convertirse en esa empresa que, bueno, hoy en día es un servicio de Microsoft, ¿no? Pero en este monstruo, ¿no? del correo electrónico. El caso de Twitter también es muy particular. Twitter nace como una red social en 140 caracteres. Pero de repente se dan cuenta que tienen un problema. Y aquí es lo que os estaba repitiendo antes, como pues la idea de growth hacking de Twitter, o uno de los ejemplos de growth hacking de Twitter, porque luego utilizan más herramientas, es fruto del análisis, de un análisis pormenorizado. ¿Por qué? Porque su problema es la retención de usuarios. Es decir, ellos no tienen problemas con el crecimiento, porque se está popularizando muchísimo Twitter y demás. Con lo que tienen problemas es con la retención. Se dan cuenta que la mayoría de usuarios que se crean una cuenta no vuelven. Y esto es un problema para cualquier empresa de Internet. Básicamente, bueno, pues uno de los principales indicadores o uno de los principales KPIs o medidores de éxito en una empresa de Internet es que los usuarios generan cierta recurrencia, ¿no? En este caso, se llaman normalmente, ¿vale? En métricas que utilizan las redes sociales se llaman MAUs, ¿vale? Que serían Monthly Active Users, ¿vale? Que son los usuarios que realmente, bueno, pues están entrando mes a mes ahí, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta de que tienen una tasa de mouse muy, muy baja. Es decir, los usuarios entran, sí, muy bien, se abren la cuenta de forma masiva, de forma espectacular, lo que queráis, pero no se vuelven a utilizar la plataforma. Entonces, esto, ¿qué genera? Pues muchos usuarios nuevos, pero una baja retención. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una idea brillante, y esta parte, digamos, de lo que sería el proceso que estábamos hablando al principio, si os acordáis, de optimización de web, en el que hablábamos de Optimizely, parte de un desarrollo de ese tipo, y básicamente es el desarrollo de un proceso de onboarding fruto de este estudio de lo que estamos comentando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen un proceso de onboarding porque se dan cuenta en este estudio que realizan que los usuarios que en un periodo breve de tiempo, es decir, en esa misma semana, en ese mismo día en el que abren la cuenta, si siguen a entre 5 y 10 personas, tienen muchísimas más probabilidades de volver que los usuarios que no siguen a nadie. ¡Bum! Ahí lo tienes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un proceso de onboarding. ¿Qué es un proceso de onboarding? Es un proceso de registro guiado. ¿Vale? En ese proceso de registro guiado, si os dais cuenta, hoy en Twitter lo sigo utilizando, cuando te das de alta en Twitter te dice nombre de usuario, contraseña, email, bla, bla, bla. Vale. ¿Y luego a dónde vas? Vas a una página en la que te empieza a hacer sugerencias. Oye, ¿por qué no sigues a estos 5 usuarios? Oye, ¿qué temáticas te interesan? Oye, esta gente puedes conocerla. Y pasas por estas 3 pantallas que directamente te obligan o en cierta manera te fuerzan a seguir a usuarios. ¿Por qué? Pues por esto, ¿vale? Para eliminar esa posibilidad de la baja retención. Con esto consiguen eliminar directamente su problema. De nuevo, una técnica de growth hacking basada en un análisis minucioso de lo que sería su producto y que en este caso no involucraba más que pues su propia página, es decir, la optimización de su propia página, porque ya tenían muchos usuarios nuevos y simplemente lo que necesitaban era generar esa recurrencia. Como podéis ver, aquí la solución fue brillante y también está basada en técnicas de growth hacking. Bien, las ventajas relacionadas con el growth hacking son que podemos, bueno, pues aplicar elementos de creatividad, podemos generar fuertes crecimientos a bajo coste, porque ya veis que muchas de las herramientas, bueno, ya lo veréis en caso de que entréis en alguna, son de bajo coste, pero es que además muchas de las soluciones están, pues como en el caso de este último de Twitter, en nuestra propia página, así que no tenemos que hacer nada más. Y además implican, bueno, pues que tengamos la posibilidad de generar un alto impacto. Como riesgos tenemos la consecuente pérdida de tiempo porque requiere de mucho análisis, de mucha, bueno, pues digamos, es mucho tiempo porque para aplicar elementos creativos, no nos engañemos, tenemos que dedicarle tiempo a hacer investigaciones previas y todo lo que sería el análisis requiere del tiempo. Aquí lo mejor para evitarlo es ir a tiro fijo, como con conocimientos, lógicamente. El coste tiempo-inversión puede resultar elevado en caso de que no lo controlemos a pesar del bajo coste de las herramientas. También nos exponemos mucho, ¿vale? Y los dos últimos elementos van ligados porque podemos enfrentarnos por la alta exposición a una crisis de marca. Entonces tendríamos que saber controlar esa crisis de marca. Bien, esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos visto qué es el growth hacking, las herramientas de growth hacking, la viralidad, las técnicas de growth hacking, estrategias de growth hacking, además casos de éxito interesantes, creo, bajo mi punto de vista.